Bienvenidos todos a un nuevo vídeo. Ya me conocéis muchos de vosotros, soy el padre Hugo Adán de la parroquia de San Mateo en Elephant and Castle, en Londres. Pues esta vez voy a hacer un vídeo de un tema un poco complejo y que alguno de ustedes me ha hecho llegar para que tratara sobre este tema. Se trata del suicidio. Y es que a veces al dolor de una familia que pierde a uno de sus seres queridos de esta manera tan trágica, se añade la incomprensión de aquellos que, llamándose creyentes o cristianos o cristianas, consideran que esa persona ha muerto en pecado y que por tanto no tiene derecho a ser enterrado en Camposanto, o que Dios de alguna manera está enfadado o enojado con esa persona. ¿En qué se basa esta manera de entender el suicidio? Pues se basa desde el punto de vista, básicamente desde el punto de vista de la ley moral, y de una manera muy determinada de comprender la ley moral, basada en actos, punto. Tiene el acento en lo que nosotros hacemos y no en la misericordia de Dios. Esta ley moral tiene se apoya en una visión doble, en un punto de vista como con dos patitas, ¿verdad? La primera patita sobre la que se apoya es la idea de que de Dios es la vida y que nadie tiene derecho a quitarla, ni siquiera la vida propia. Y que aquel que quita o atenta contra su propia vida, ya no digamos contra la vida de los demás, comete un pecado grave, y por tanto una persona que se ha suicidado ya no tiene capacidad de arrepentimiento, ha muerto en pecado, y entonces se tiene que exponer, al enfado de Dios, ¿no? Por eso no puede ser enterrado en Camposanto. Pero además la segunda patita en la que se basa es en la experiencia de Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, ¿os acordáis? Que le entregó por 30 monedas de plata. Si leéis la Biblia, Pedro traiciona a Jesús tanto como Judas. Judas le vende, pero Pedro le niega, e incluso cuando se cruzan y Jesús ya va cautivo, Pedro reniega completamente de Jesús, aparta la mirada y sale huyendo. De hecho, prácticamente todos los discípulos dejan a Jesús solo. La diferencia entre Pedro y Judas no tiene nada que ver con la categoría moral de uno o del otro, ni que uno fuera mejor ni que el otro peor. El problema de Judas es que, o si queréis, la diferencia de Pedro es que él creyó que el amor de Dios es más fuerte que su miseria, mientras que Judas tenía una conciencia tan clara de la santidad de Dios que él se pensaba que no era digno, que había hecho una cosa tan terrible, que ni siquiera Dios podía perdonar su miseria. ¿Quién no le pasa a veces que uno sienta que está tan lejos de Dios, que ha hecho algo tan malo, que piensa que Dios no es capaz de perdonar eso? Es que no puede ser que Dios le perdone. Y es que a veces el perdón de Dios es escandaloso. Imaginemos por un momento el caso de un asesino en serie, que en el último momento se arrepiente de verdad, de corazón. ¿Acaso no nos escandaliza un poco el perdón de Dios? Y es que a todos nos cuesta comprender hasta dónde está dispuesto a llegar Dios por amor, si de verdad nos arrepentimos. Judas le parecía escandaloso que Dios le pudiera perdonar si él no era digno, si había hecho una cosa terrible, si no se merecía más que el desprecio. Y murió no renegando de Dios, murió renegando de sí mismo, incapaz de pensar que Dios ama a una criatura que había hecho y que había sido capaz de hacer algo tan terrible. Judas compró con el dinero un campo y allí se ahorcó. Es un campo que le llamaban el campo de la sangre. De ahí viene también un poco el sentido de que la persona que se suicida no puede ser enterrado en Camposanto, tiene que estar fuera. Pero pensemos en la vida de Jesús, y esto es desde el punto de vista de una ley fría y moral. ¿Qué es lo que Jesús hacía con eso de la ley? ¿Cómo Jesús se comportaba con aquellos que en principio están fuera de la ley? En aquella época, recordemos que la ley era no solo la ley civil, era la ley religiosa, lo que Dios mandaba. Bueno, tenemos infinidad de gestos, de palabras, donde Jesús se acerca y se salta la ley para llegar a aquellos que están fuera de la ley. ¿Os acordáis cuando se va a comer con Zaqueo? Zaqueo no se ha arrepentido todavía. Zaqueo es un publicano, o sea, un pecador público, y no se ha arrepentido cuando Jesús le dice: baja, Zaqueo, que hoy voy a comer en tu casa.
no se ha arrepentido y sin embargo Jesús se acerca a él desde la misericordia y la compasión. Pero ¿os acordáis del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, las llamadas parábolas de la misericordia? ¿Es que acaso Jesús no nos cuenta que hay un pastor que deja las 99 ovejas para buscar la que está perdida? Y es que la que está perdida se arrepiente. Es que nos dice el texto que la oveja que está perdida va llorando por los caminos arrepentida de lo que ha hecho. No, el pastor sale a buscarla independientemente de cómo esté esta oveja. Y es que el pastor las ama a todas. ¿Y qué me dicen de la parábola del hijo pródigo? O deberíamos llamarla del padre misericordioso. El padre sale a buscar a su hijo que se ha marchado gastándose la herencia, dice el texto, con malas mujeres. Y cuando ve a su hijo que vuelve, no sabe el padre que el hijo se quiere arrepentir. No sabe que el hijo le quiere pedir perdón y sin embargo el padre sale corriendo y no le deja hablar y le colma de besos y de abrazos aún antes de que el hijo le dijera: Padre, perdóname. Y es que la misericordia de Dios llega a algo tan inaudito, tan increíble, como que Dios nos mande a su Hijo, que se encarne, que se haga ser humano para matar la misma muerte y abrirnos el camino de la vida. ¿Y es que acaso nos lo habíamos ganado con nuestro arrepentimiento? ¿Es que acaso los seres humanos nos hemos ganado la encarnación del Hijo de Dios? ¿Es que tenemos algún tipo de mérito para decirle a Dios que nos merecíamos que Cristo se encarnara? ¿O no es más bien que Dios lo hizo porque tanto ama a Dios al mundo que nos envió a su único Hijo de manera gratuita, porque Él quiso, por pura gracia, porque es amor infinito, porque sale a buscarnos, porque no espera, sino que toma la iniciativa para amarnos, incluso aun cuando nosotros nos encerramos y no nos queremos dejar amar por Él? ¿Y qué me dirían ustedes si uno de sus hijos estuviera pasando por un momento malo, difícil, que sintiera oscuridad, que sintiera que no tiene sentido nada, que no sabe cómo seguir hacia adelante? ¿Acaso no darían ustedes todo lo que tuvieran por alumbrar un poco a ese hijo o esa hija que se siente perdido? Y si eso somos nosotros, que aún así tenemos el corazón a veces lleno de violencias y de envidias, ¿qué no será Dios? Si ve que uno de sus hijos e hijas está tan en medio de la oscuridad, tan sobrepasado por los miedos, por la situación, por la oscuridad, por los demonios interiores, que piensa que no hay salida, que no se merece nada, que no se merece ni siquiera el amor de los que lo aman. ¿Es que acaso no estará Dios como el padre de la parábola del hijo pródigo, esperando a ese hijo, a esa hija que incluso aunque en el momento más terrible sea capaz de quitarse la vida? ¿No estará el Padre allí, esperando con los brazos abiertos como esperaba al hijo pródigo, que se había gastado todo el dinero de la herencia con malas mujeres, dice el texto del Evangelio? ¿No estará Dios ahí esperando con los brazos abiertos para colmarlo de besos y para gritar a los cuatro vientos: este hijo mío, esta hija mía estaba muerta, pero ha vuelto a la vida? No puedo evitar pensar en aquel momento, en aquella parábola, en aquel parte del Evangelio, pasaje del Evangelio en el que los escribas y fariseos le recriminan a Jesús precisamente esto, que se salte la ley para acercarse a los que sufren y a los que lloran, para acercarse a aquellos que la ley declara malditos. Y Jesús les responde a aquellos: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y es que la verdadera fe no se basa en las normas morales, sino en la misericordia y en la compasión de Dios, a la que estamos invitados a vivir y a hacer presente en nuestras vidas y en la Iglesia. Eso no significa que todo valga, eso no significa que no haya normas, pero la norma suprema siempre debe ser la misericordia y la compasión con aquellos que sufren. Y no nos hemos de olvidar nunca que si una persona llega a una situación tan desesperada que toma la vida, su vida en sus manos y se la quita, no es sino por sufrimiento, por dolor, por no saber ver una luz. ¿Y acaso no estará el Padre bueno allí para sanar tanta lágrima y tanto dolor que han hecho que una vida se extinga? ¿No estará ahí el Padre bueno para colmar con sus besos y sus abrazos a aquel que se ha sentido por un momento tan perdido que no ha visto otra salida?
pues que nosotros, los que nos decimos creyentes, aprendamos de verdad que lo que estamos llamados a vivir es la compasión y jamás juzguemos, jamás juzguemos. Yo soy el Padre Hugo Adán, de aquí, de la parroquia de San Mateo en Elephant Castle en Londres. Espero que les guste este vídeo y les animo, como siempre, a que me hagan llegar pues, sus inquietudes o los temas que quieran que nosotros tratemos desde aquí. Un abrazo grande y que Dios les bendiga.